Buenos días, mi nombre es Mabel González, estudiante del programa de Diseño Industrial del UNAD. A continuación vamos a hacer la práctica basada en el simulador que nos recomiendan en la guía. Hago presentación de mi documento de identidad. Dice así: con base en el trabajo realizado en el simulador y la revisión de la lectura 1, segunda ley de Newton, responde y justifique las preguntas asignadas en la tabla 4. Preguntas que debe responder en el video, justificar utilizando el simulador. Pregunta A. Realice un ejercicio de exploración en el simulador e indique qué sucede con la dirección de cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto que está sobre la rampa. La respuesta que podemos determinar es la siguiente. Se observa que si colocamos un plano horizontal de un ángulo de 0 en una posición de 0.1 metros, en donde se ejerce una fuerza aplicada de 300 newtons, que es la fuerza que aplicamos en el hombre para mover el objeto, con una fuerza de fricción de menos 294 newtons, que es la fuerza que se opone al inicio del desplazamiento. Podemos observar que a medida que aumenta el tiempo, este se desliza de manera horizontal. De esta manera puede mover el objeto hacia adelante. Vamos a llevar esto aplicado al simulador. Vamos a determinarle una fuerza aplicada de 300 newtons y vamos a darle adelante. Ahí miramos, podemos evidenciar que a medida que va aplicando una fuerza de fricción, va aumentando el tiempo y se va aplicando una fuerza de fricción de menos 294 newtons. Siguiente pregunta, pregunta B. Haga clic en reiniciar y responda: ¿por qué la flecha roja de la fricción apunta cuesta arriba cuando el archivador puede deslizarse en condiciones dadas después de reiniciar el simulador? Justifique su respuesta. La respuesta que determinamos es la siguiente: porque la dirección de la fuerza de fricción es directamente proporcional a la fuerza de empuje. El archivador no se mueve porque, aunque exista una fuerza de fricción en el objeto, no tiene movimiento, ya que la fuerza aplicada es inferior a su valor máximo. Vamos a hacer el proceso en el simulador. Vamos a darle reiniciar. Y aquí vamos a aplicar una fuerza . Ahí evidenciamos que en este ángulo de inclinación, aunque se aplique una fuerza aplicada, no hay ningún movimiento de los cajones. Siguiente pregunta, C. Haga clic en reiniciar, seleccione el cajón, aplique una fuerza positiva al cajón y responda qué sucede con la dirección del vector rojo, que es la fricción. Justifique su respuesta. La respuesta que podemos determinar es que pasa que esta se vuelve negativa porque se opone a la fuerza aplicada. Vamos a resolverlo en el simulador. Vamos a darle reiniciar. Vamos a aplicar el cajón. Aquí miramos que la flecha roja es la que está indicando. Le vamos a aplicar una fuerza positiva y vamos a darle adelante. Miramos que aunque se aplique una fuerza, no hay ningún movimiento en el cajón. Siguiente pregunta. Dice: haga clic en reiniciar, modifique el valor de la fuerza aplicada hasta que alcance un valor de 200 newtons. A pesar de que la fuerza aplicada es mayor que la fuerza de fricción, el archivador no se mueve. ¿Por qué? Justifique su respuesta. La respuesta que determinamos es que hay una fuerza que se opone a su movimiento y solo se mueve cuando la fuerza de empuje sea suficientemente intensa. El cuerpo seguirá en reposo. Reiniciamos el simulador. Aplicamos una fuerza de 200. Le damos adelante
y miramos que igual el objeto no se mueve hasta que la fuerza sea mayor. Siguiente pregunta. Haga clic en pausa y aumente el valor de la fuerza aplicada hasta que aparezca el vector de color verde sobre el gabinete. ¿Qué representa el valor verde? La simulación no muestra la componente de la fuerza gravitacional paralela a la rampa cuesta abajo. Sin embargo, dicha componente existe, por lo tanto escribo una ecuación que relacione la componente paralela de la fuerza gravitacional, que es el peso, la fuerza aplicada, que es F sub A, la fuerza de fricción F sub F y la fuerza neta F sub N. La respuesta que podemos determinar es: el color verde representa la fuerza que ejerce en el muro. La ecuación que relaciona la componente paralela de la fuerza gravitacional del peso es la ecuación F sub G, que es equivalente a F sub A más F sub F más F sub N por la aceleración. Vamos a hacer este proceso en el simulador. Elevamos la fuerza aplicada a 1000 y miramos que la flechita verde es la fuerza aplicada sobre el objeto, la fuerza total aplicada sobre el objeto. Le damos adelante y evidenciamos que el objeto choca contra el muro. También determinamos que la fuerza sobre el muro es de menos 540.29 newtons. Y determinamos que las ecuaciones para determinar este proceso es F sub G es igual a F sub A más F sub F más F sub N por la aceleración. Muchas gracias.